Desde el territorio Agua inicia Voces de la Conservación, el programa radial educativo que protege la vida. Vamos a iniciar la clase virtual de lo que es la biodiversidad. Para esto tenemos como nuestro capacitador al ingeniero Luis Paul Chuma Pomaski. Por favor, ingeniero, para que continúe. Tilpaltari, Paitaruscasa, Nanemonish, Luis Paul Chumapomaski, Ma, Antane Paragmacas, Minkitsana, Cara, Watsana, Taitus, Incaltas. Buenas noches con todos, mi nombre es Luis Paul Chumapomaski. Esta noche vamos a hablar sobre el manejo y conservación de los recursos naturales. Bueno, como se mencionó, Minkitsana, Cara, Watsana, Taitus, Incatas, manejo y conservación de los recursos naturales. Esta noche vamos a hablar sobre las estrategias y cuáles son los ejemplos que existen aquí en el Ecuador con base al manejo y conservación de estos recursos, explorando cómo proteger la riqueza natural más valiosa de nuestro planeta. Bien, Ecuador es reconocido mundialmente como uno de los países más diversos a nivel mundial. Y esta riqueza natural representa no solo un orgullo nacional, tanto para las personas, sino también como una gran responsabilidad para la responsabilidad ambiental y social. Bueno, ¿qué son estos recursos naturales? Estos recursos naturales son elementos vivos y no vivos que la naturaleza ofrece, los cuales son esenciales para la vida humana. Como mencioné anteriormente, Ecuador, a pesar de ocupar solo el 2% de la tierra mundial, alberga aproximadamente el 10% de todas las especies de plantas del planeta. Ya. Un dato muy importante que hay que tomar en cuenta, que como les he venido mencionando durante las clases virtuales y lo que se habló en la capacitación presencial, Ecuador es un país megadiverso, el cual abarca una gran diversidad tanto de plantas como de animales. Es por eso que nosotros como la Fundación ha tomado en prioridad 4 especies que durante las próximas clases iremos ampliando y reforzando esos conocimientos para que ustedes aprendan sobre lo que es el manejo y conservación de estas especies que se encuentran en peligro de extinción. Bueno, continuando con la presentación, tenemos que los recursos naturales brindan ecosistemas únicos. Esto se explica debido a que la diversidad de nuestro país cuenta con 4 regiones, las cuales son la costa, la sierra, los Andes y la región de Galápagos. Cada una de estas regiones presenta condiciones climáticas esenciales y biológicas, las cuales son distintas, donde se reproduce o nacen diversas plantas, animales, hongo, entre otros recursos que viven ahí, lo cual son esenciales y cabe el término ponerle que pese a que se encuentran en distancias muy cortas, la diversidad es diferente en cada una de estas regiones. También brindan servicios vitales, como se mencionó dentro de la primera clase. Estos recursos naturales brindan, servicios únicos, como son el servicio al agua potable, la purificación del aire, la producción o provisión de alimentos, la regulación climática y las medicinas naturales. También es importante tener una responsabilidad global, debido a que conservar este tipo de recursos no solo beneficia a las personas, sino que beneficia a sus comunidades, a la provincia. En general se podría hablar beneficiando al país y, como no, al mundo, ya que contribuyen a la estabilidad climática y a la diversidad mundial. Bien, estrategias de conservación in situ y ex situ. Diferenciemos qué significa in situ. La conservación in situ consiste en proteger las especies dentro de su hábitat natural, permitiendo que continúen su proceso natural y normal de reproducción, mientras que la conservación ex situ se realiza fuera de su hábitat natural cuando una especie se encuentra sobre todo en peligro crítico de extinción
o su ecosistema se encuentra alterado, amenazado o en ciertos casos ya destruido. Es importante recalcar que estas estrategias son complementarias, debido a que la conservación in situ protege a las especies en sus hábitats naturales, mientras que la ex situ protege fuera de sus hábitats, creando redes de seguridad para la biodiversidad global. Dentro de los ejemplos de estrategias de conservación in situ tenemos las áreas protegidas y los corredores biológicos. Y con respecto a los ejemplos de conservación ex situ, tenemos los jardines botánicos y los bancos de semillas, que a continuación ampliaremos más sobre este tipo de ejemplos. Ecuador cuenta con alrededor de 74 áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con sus siglas SNAP. Este tipo de áreas protegen a aproximadamente 5 millones de hectáreas, los cuales incluyen los parques nacionales, las reservas ecológicas, los refugios de vida silvestre. También mantienen la conectividad ecológica entre los ecosistemas. Un ejemplo muy importante es el corredor transfronterizo, perdón, denominado Andes tropicales, el cual conectaba Colombia, Ecuador y Perú, permitiendo un desplazamiento de sus especies y de la conservación genética. También este tipo de conservaciones permiten que estas áreas protegidas que mencioné anteriormente almacenen carbón, regulen el ciclo del agua y protegen el hábitat de las especies, tanto de fauna como de flora, que se encuentran en este tipo de ecosistemas. Con respecto a los ejemplos de conservación ex situ en Ecuador, tenemos ejemplos destacados, como vienen a ser el Jardín Botánico de Quito, el cual conserva especies nativas y endémicas. Además, promueve la educación ambiental y apoya a la investigación científica. Otro ejemplo es el Banco de Germoplasma del Instituto Nacional de Investigaciones de Agropecuarias del Ecuador, con sus siglas INEA, el cual preserva, cuida semillas de cultivos ancestrales, garantizando así la seguridad alimentaria para las futuras generaciones. Así también protege la diversidad genética agrícola. Otro ejemplo son los programas de reproducción, que vendrían a ser los zoológicos, en el cual el Zoológico de Quito lidera programas exitosos de reproducción del cóndor andino. También la conservación de la rana marsupial para una reintroducción en su hábitat natural. Dentro del impacto social y ambiental que conlleva esta conservación, es importante entender que ayuda al fortalecimiento social. Esto se debe a que más de 1.1 millones de personas de comunidades indígenas se benefician de estas prácticas de conservación. ¿Por qué especialmente se benefician este tipo de comunidades? Porque la biodiversidad se encuentra aledaño se podría decir, aledaño a las culturas indígenas, no se encuentra en las ciudades. Entonces, es por ello que millones de personas, como mencioné anteriormente, se benefician debido a la provisión y producción de alimentos que se da en el campo y al desarrollo sostenible a través de prácticas agroecológicas que se realizan de modo, se podría decir, de modo en que las personas adultas han ido enseñándoles a sus hijos y así de generación en generación. También tenemos los beneficios ambientales, que es la reducción de la deforestación, la mitigación del cambio climático mediante la captura de carbono y la protección de los recursos hídricos, los cuales son vitales para el país y las comunidades. Bueno, ¿por qué es vital conservar este tipo de recursos naturales? Es importante porque ayuda a preservar la biodiversidad. Un ejemplo de esto es lo que se está haciendo con la Fundación Caminantes Sin Fronteras,
que es ayudar a concientizar para proteger las especies para que las futuras generaciones puedan observarlas en su hábitat natural. Otro de los ejemplos es el desarrollo sostenible. ¿A qué me refiero a desarrollo sostenible? A que se beneficia tanto la naturaleza como las comunidades, tanto con educación ambiental como lo que se está realizando con la fundación, valga la redundancia, que se está capacitando a ustedes como estudiantes para que sean comunicadores comunitarios, debido a que permite satisfacer sus necesidades actuales sin comprometer las necesidades o lo que se pueda, o lo que se pueda dar dentro de días posteriores. Otro tipo de ejemplos tenemos que brindan servicios ecosistémicos debido a que, como se mencionó y se hace hincapié, garantiza el acceso al agua limpia, purifican el aire, producen alimentos y hacen la regulación climática. ¿A qué me refiero con regulación climática? Los bosques sí, en especial los bosques absorben el CO2 que se produce dentro de las ciudades. Este tipo de bosques o árboles absorben este aire, lo purifican y lo transforman en oxígeno, en oxígeno el cual nosotros respiramos a diario. Como último ejemplo tenemos combatir la crisis, que se trata sobre todo de frenar la pérdida acelerada de especies globales, es decir, ayuda a frenar la pérdida acelerada de especies a nivel global. Unidos por la conservación. El compromiso de Ecuador con su riqueza debe ser obligatoria. La combinación de estrategias de conservación, ya sean in situ o ex situ, es fundamental para proteger la excepcional biodiversidad que se encuentra en el Ecuador, debido a que mantiene el compromiso conjunto de gobiernos, comunidades indígenas, organizaciones científicas y la ciudadanía, en el cual podemos garantizar que Ecuador y su biodiversidad siga siendo un tesoro a nivel global. Nuestro llamado a la acción es: conservemos hoy para asegurar un Ecuador biodiverso, saludable y próspero para mañana. Cada acción cuenta. Kaikaruscani aunguat usan, ñam carachas paitapayo. Protejamos la vida antes que desaparezca para siempre. Gracias por su atención. Si tienen preguntas o algún tema no quedó claro, quedo atento. A continuación se va a proyectar un video resumen. Los recursos naturales del Ecuador. ¿Qué son los recursos naturales? Son aquellos bienes materiales que provienen de la naturaleza y que el ser humano emplea para vivir. Cuando el ser humano malgasta los recursos naturales, se provocan graves daños al medio ambiente, como la contaminación del aire, del suelo, del agua, la tala indiscriminada de bosque, la erosión del suelo. Estos daños son irreparables a corto plazo. La naturaleza requiere de tiempos muy largos para regenerarse. Cuando esto es posible, en varios casos los daños son definitivos e irreparables, como la desaparición de especies animales o vegetales, o el agotamiento de los suelos que convierten desiertos a zonas que antes eran productivas. Los recursos naturales se clasifican en renovables, no renovables e inagotables. Los recursos renovables son aquellos que se pueden volver a generar, como el agua, las plantas, la tierra, los bosques, la fauna del planeta, mientras que los recursos no renovables son aquellos que son parte de la formación del planeta y su generación requirió millones de años, por ejemplo, el petróleo, los minerales, metales, gas natural, agua subterránea, y por otro lado tenemos los recursos inagotables. Son aquellos a los que los podemos explotar al máximo y se renuevan constantemente, como la energía solar, el viento, las fuerzas de las mareas. Las sociedades humanas han usado desde tiempos remotos los recursos naturales para asegurar su vida, algunos bajo una relación de respeto y uso racional. Otras, en cambio, han abusado de ellos y los han explotado indiscriminadamente hasta agotarlos o extinguirlos. ¿Pero qué recursos naturales tiene el Ecuador? Ecuador goza de una enorme riqueza expresada en los recursos naturales, ya que por su ubicación geográfica en el centro del planeta, junto con varios tipos de pisos climáticos que provocan una enorme variedad de flora y fauna y condiciones adecuadas para la agricultura,
Además, el subsuelo es rico en petróleo y minerales. Por las corrientes marinas que se encuentran en el Océano Pacífico, posee una inmensa cantidad y variedad de especies marinas. Las regiones del Ecuador. En las zonas de montaña existen nevados, páramos, fuentes de agua, zonas de bosques, de donde se extrae la madera. Los valles son utilizados para la agricultura, los pastos y para la ganadería. De los manglares provienen algunos moluscos, como las conchas o los cangrejos. De los ríos, lagos y mares se extrae una gran variedad de peces y mariscos. En la selva amazónica habita el mayor número de especies animales y vegetales, y en su subsuelo existen petróleo y minerales, mientras que por su parte Galápagos es una zona con especies de animales y vegetales únicas en el planeta. Utilidad y necesidad de preservación. Los recursos naturales tienen una función muy importante. Permiten la vida del ser humano en el planeta, pues de ellos las personas extraen su alimento, vestido, vivienda y combustible. Obtienen el aire, el agua, el calor o el frío que necesita su cuerpo, y son una fuente de materias primas para la industria. Utilidad y preservación. El consumo incontrolado de los recursos naturales trae consigo importantes efectos medioambientales, económicos, para la salud. En medioambientales existe la desaparición de los hábitats necesarios para la flora y fauna. Ulvamari, Paydalugasa, Mane, Paranmapas, Kamnahuapi, Pichin, Aguagana. Buenas noches con todos, yo les voy a dar la clase de Aguapi. Me disculpan, estoy un poco resfriado, así que ya les voy a compartir la pantalla. Eh, Espero que tengan un cuaderno para anotar las palabras. Mane, Paranmapas, Aguagana, Mungana, Kara, Manegi, Mapas, Pingana, Mijepam, Aguamungana, Aguapikin, Kara, Millesam, Andos. Esta noche vamos a hablar de los pronombres personales para ya ir aprendiendo a formar oraciones cortas que nos van a servir en el día a día. El objetivo de la clase es conocer cómo se escriben los pronombres personales en Aguapi y cómo se usan. Aguaganamun. Andosne aguaruskasa ipamati. Anawamunganane maizui masawara. Kalpara taitusda karenka. Awagana mukdi Autone aguaruskasa aguaruskasa que casa ispamiti aguasha agua. ¿Podría apagar su micrófono, compañero Wilson? No puedo, yo pudiera ya mismo hablara. No, o sea, que apague su micrófono de la reunión. Estoy enseñando. Ya. Poco a poco voy enseñando. Bueno, los pronombres personales son palabras que reemplazan a los sustantivos, así por ejemplo, personas, animales y cosas. Entre ellas nosotros tenemos el yo. El yo en el español se usa en solo la gente, es de primera persona. Por eso aquí le puse aguarus. El tú también se usa solo para personas. En aguarus también. El se utiliza en aguarus, en animales y cosas. Y en nosotros en aguarus. Aquí vemos el español en Aguapit. Vamos a ver a alguien que nos ayude a leer. Ruth, ¿estás ahí, Ruth?
Buenas noches. Sí, Ya. Tú vas a leer en español y yo lo voy a pronunciar en nahuatl. La primera es, no se le escuchó. en español, yo. Sí, en nahuatl, yo se pronuncia na. Siguiente, En español, tú. la pronunciación de tú es nu. Siguiente, En español, él o ella. él o ella en nahuatl se dice us. En español, nosotros. En nahuatl se dice au. Nosotros se dice au. Siguiente, En español, ellos. en nahuatl ellos se dice uspa. En español, ustedes. En nahuatl se dice uruzne. Bueno, estos son los pronombres personales. ¿Puede repetir donde decía nosotros? A ver. En nosotros, en nahuatl se dice au. Bueno, aquí hay una actividad, en actividad en clases, donde cada uno quiero que copia estas palabras y haga la actividad. Ya les voy a escoger a uno y para unirlo aquí entre todos. Unos 10 minutos para que acabe. Si tienen alguna duda, pregúntala nomás. Y aun si no acaban todavía, tienen 5 minutos. Creo que ya acabaron. Entonces, a ver, una persona me va a ayudar a unir o con qué palabra la unió. A ver, Nilsson. Bueno, Nilsson creo que no está. A ver, vamos con Otavio. Otavio, cuéntenos, ¿con qué palabra unió la palabra en Aguapit? Na, La palabra na yo lo uní con yo. correcto. Entonces, viene acá. A ver, compañero Luis, ¿con qué palabra unió la palabra uspa? A mi compañero, Sí, a usted, Luis. Uspa era nosotros. No, uspa era ellos. Ah, ya, mil disculpas, mil disculpas. No se preocupe. Pa es un ellos. Us, ¿quién nos ayuda con la palabra us? ¿Con qué la unieron? Nosotros, Él es Mm, él. sí, correcto. Es el. Us es el. La palabra nu, ¿con qué la unieron? Tú. Correcto, es con tu. La palabra au, esa Yo, es nosotros. sí, correcto. Nosotros. Y la palabra usparusne, que es con ustedes. Listo. Revisen si están bien o en qué se equivocaron. Bueno, en esta parte que dice escribir ejemplos.
Vamos. Yo les voy a dar unos ejemplos de cómo se dice cómo se pronuncia cada pronombre personal en Nahuatl. Esto, esta clase también la vamos a ver la siguiente, donde espero que pongan mucha atención porque la prueba va a ser, vamos a jugar un juego donde nosotros vamos a escribir oraciones pequeñas. Por eso es importante que no falten estas dos clases que se vienen para cuando tengamos ya la clase presencial, hacer este juego allá con los compañeros. Vamos a tomar el ejemplo. Listo, vamos. Estos ejemplos yo les voy a dar y espero que anoten. Vamos a empezar con el pronombre na. Na, como es yo, pueden escoger cualquier palabra. Una palabra tal vez en el chat o que lo digan. Bueno, vamos a poner na satus, que en español significa yo estoy jugando. Como podemos ver, algunos ya deben conocer que esto, por ejemplo, esto se llama conjugación de verbos, ¿no? Que lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero aquí les voy a dar un pequeño resumen de lo que vamos a ver. Vamos con nu. ¿Qué palabra quieren poner en nu? Tú, tú, ¿Tú trabajas? ya, tú trabajas. Tú trabajas se dice nu, alguien, lui. Este es tú trabajas. Listo. Vamos con la siguiente palabra. ¿Cuál sigue? El us, el, ¿qué va a estar haciendo hoy? Una palabra, Él come. él come. Listo. Él come es us kumdui. Esto se pronuncia él come o a su vez también él está comiendo. Listo. La siguiente palabra es us, nosotros. En nosotros vamos a poner nosotros estamos jugando. Nosotros estamos jugando se dice au sal salambumapas. Au salumapas. Au salumapas. Nosotros estamos jugando. Aquí cambia la palabra jugando, porque arriba, por ejemplo, decía, yo estoy jugando Nasatus, y acá vuelta, nosotros Saltumapas. Si aquí, por ejemplo, los sufijos cambian. En na se conjuga el verbo sadna, que es jugar. Entonces, para decir yo estoy jugando, tengo que poner na sadus. O, por ejemplo, también
na calguimbus. Esto también es así mismo, yo estoy trabajando. Vuelta acá en nosotros también cambia porque ya no nos estamos refiriendo solo a uno, sino a yo y a otras personas. Entonces aquí se le agrega el MAPAS. Esto. Vamos con el Ya. ejemplo de Calguimbus, na Calguimbus. Podemos decir au, au, Calguiambú, Calguimbú MAPAS. Nosotros estamos trabajando. Max. Entonces, esto ya lo vamos a ver la siguiente clase. Es como que ya vayan conociendo lo que vamos a ver y que empiecen a estudiar los pronombres personales que van a ser muy importantes para crear oraciones cortas y así poder comunicar con otras personas o nuestras familias. Vamos con el otro ejemplo, que es USPA. Qué deseos. Aquí vuelta, voy a poner, ellos están trabajando. USPA Calguiambí. Aquí le agregamos el sufijo ti, porque estamos conjugándole, digámoslo así. Y por eso, Uspaka el Yamdi es ellos están trabajando. O también Uspa Salamdi, ellos están jugando. Voy a poner aquí. A ver, Uspa Salamdi. Esperen un segundo, voy a mover esto. Y vamos con el siguiente ejemplo, que es Uruzne. Uruzne. Vamos con el verbo trabajar mismo. Uruzne Kalgiambi. Esto en español es ustedes están trabajando. Alguien, alguien ti. Ya. Bueno, ahí está. Hemos escrito unos ejemplos que obviamente se pueden escribir muchos más con otros verbos, pero para que conozcan cómo nosotros podemos conjugar o hacer oraciones cortas, debemos agregar unos sufijos, como en na, tus, saldos, yo estoy jugando. En nu, tui, que si lo hacemos oración corta, le decimos nu kalindui, tú trabajas. Entonces esto quiero que anoten, ya para la otra clase la vamos a ver a profundo, cómo se hacen o en qué momento utilizamos los sufijos para formar oraciones con los pronombres personales. Ok. Esto también ya, las diapositivas las voy a mandar al grupo y como tarea, bueno, no se borra. Como tarea es practicar los pronombres personales y la escritura de esta. Es una tarea corta, espero que estudien o repasen, ya que este nos va a servir para otras clases que vamos a seguir con la temática de hacer oraciones cortas. Muchas gracias. Listo, compitas, por favor, esperamos un momentito hasta que la doctora se prepare y pueda hacer la presentación correspondiente. Como lo manifestó el compañero Tilino, muy importante conocer sobre los pronombres y adicional ir ya elaborando estas oraciones cortas. Por favor, vamos practicando. De esta manera vamos fortaleciendo el idioma guapí. Sí, sí se puede decir eso. Bueno, buenas noches compañeros, mi nombre es Stephanie Rojas y hoy les traigo una presentación acerca de lo que es el poder del liderazgo. Creo que todos tenemos la capacidad de ser líderes y la
importancia de ser un líder es tener la capacidad de motivar, de trabajar en equipo y de incentivar más que todo esos pequeños proyectos que pueden ser grandes ideas. En primer lugar, me gustaría mencionarles qué es el liderazgo. Yo he puesto esta frase: liderazgo no es mandar, es servir. No es tener seguidores, es crear más líderes. El verdadero líder no dicen vayan, dicen vamos. Y por esta razón, los líderes tienen tres características fundamentales. El primero es el autoconocimiento, porque no podemos liderar a otros si primero no nos lideramos a nosotros mismos. Debemos conocer nuestras fortalezas y aceptar nuestras debilidades. La empatía, porque un líder conecta con el corazón de las personas. Se pregunta, ¿qué necesitan? ¿Cómo se sienten? ¿Y cómo puedo ayudarlos a crecer? Y por último, la acción con propósito, porque las palabras inspiran, pero las soluciones transforman. Un líder hace, no solo habla. Cuando nosotros hablamos de liderazgo, quizás pensamos en liderazgo comunal, en otro tipo de liderazgo, en ver líderes políticos, en este tipo de situación. Pero realmente ser un líder está en cada ámbito de nuestras vidas. Así que a mí me gustaría preguntar, porque sí me gustaría ser un poco más dinámica en el sentido de que podamos ir conversando, si alguno de ustedes se ha sentido líder y en qué ámbito de su vida. Así que también me pueden ir ayudando a aquellas personas que estén pendientes, que les interese este tema de liderazgo y más que todo, que tengan la capacidad de compartirnos su experiencia. Por ahí hay una persona que le interese compartirnos su experiencia siendo líder, quizás de algún proyecto o incluso en una situación de su vida personal. Una historia de superación que a mí me gusta bastante es la de Nelson Mandela, porque también trae un contexto en donde existía la discriminación intrarracial. Pues, bueno, él vive entre los años 1918 y 2013, no sé si conozcan o hayan escuchado alguna historia, algún libro. Nelson Mandela es un personaje bastante mediático dentro de lo que fue la política y que también pasa 27 años en prisión realmente. O sea, todo lo que él hace, escribir libros, de hecho, relatar algunas novelas, algunas películas, lo realiza incluso siendo un presidiario por combatir el régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca. Por eso nos mencionan que Nelson Mandela pasa 27 años en prisión, pero nunca deja de liderar, porque ve su visión con dignidad y con ejemplo. Entonces, no necesitó tener un cargo para cambiar de un país entero y quizás la situación no sea la más adecuada, pero Nelson Mandela hizo grandes cambios dentro que fue la política para las personas como tal. Entonces, hoy en día vemos las películas, leemos los libros y sabemos quién es Nelson Mandela y el legado que él dejó. Y por eso es tan importante que cuando uno lidera su vida personal, también tiene la capacidad de impactar en la vida de las otras personas. Así que bueno, también les agradezco su atención a las personas que participaron y eso fue todo por el día de hoy de mi parte sobre lo que es el tema de liderazgo. Muchas gracias. Son muy importantes rescatar nuestros idiomas ancestrales y adicional hemos tenido una magistral también ponencia de la doctora Estefanía, que justamente nos ha hablado de esta situación de lo que es el liderazgo y de cómo nosotros podemos fortalecer nuestras capacidades, ¿no? Entonces, que tengan una bendecida noche, que descansen y nos vemos en la próxima clase. Cuidar la biodiversidad es cuidar la vida. Hasta el próximo encuentro en Voces de la Conservación. Esto fue gracias a la Federación de Centros Agua del Ecuador, el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos y Fundación Futuro Latinoamericano.